quiero hablar acerca de un orisa demasiado importante para nuestro panteón. Hoy quiero tener una conversación acerca de el orisa Changó y lo que representa Changó para nosotros los babalabos y lo que representa Changó para toda la comunidad religiosa, todos los orisas, los babalabos en general, y todo lo que tiene que ver Changó estrechamente relacionado para con Ifá y para con la Ocha, y el por qué es un orisa de alta veneración dentro de todo nuestro sacerdocio y nuestro proceso diario religioso. Hoy vamos a estar hablando un poco de Changó y de todos los trabajos que realizó Changó para volverse tan importante dentro de nuestro culto y de qué manera cultuar a Changó correctamente. Y vamos a estar hablando un poco de los refuerzos de Changó y de algunas divinidades que acompañan a Changó y de todas estas cosas y de todas estas cosas que tienen que ver para con Changó. Y vamos a estar hablando acerca de todas las cuestiones que son intrínsecas a Changó. Hoy yo no voy a estar hablando aquí ni voy a estar diciendo que si Changó era bailarín, que si Changó era mujeriego, no, todas esas tonterías no. Hoy vamos a estar hablando de cosas serias. Hoy vamos a estar hablando de cosas serias de Changó, de trabajos importantes que hizo, porque eso de que era bailarín, de que era mujeriego, de que tenía tremendo desorden en su vida, de la mejor manera dicho, ¿no? Eso lo sabe todo el mundo, lo conoce todo el mundo, y hay una pila de pataquí, de cuentos y de todas estas cosas que encierran toda esta parafernalia que tiene con Changó, de hombre guapo, de hombre mujeriego, de todas estas cosas. Hoy vamos a hablar de los trabajos religiosos importantes que hizo Changó. Vamos a estar hablando de las cosas importantes que verdaderamente hizo Changó dentro de la Ocha, dentro de Ifá y dentro de nuestro proceso religioso para ganarse ese gran papel que tiene de ser uno de los orisas fundamentales dentro de nuestro panteón. Independientemente de que también hay mucho desconocimiento de este orisa, independientemente de que en un momento determinado no se le presta la atención necesaria a este orisa y solo pensamos en ese estereotipo que estaba describiendo yo anteriormente, de que Changó era revoltoso, era bailarín, era mujeriego. Y no solo eso, siempre digo que no me gusta encerrar a los orisas en un estereotipo, ni me gusta encerrarlos en una caracterización banal, cuando en realidad todos estos orisas hicieron grandes sacrificios, estos orisas hicieron grandes trabajos en pro de que tuviéramos bienestar en la humanidad. Indiscutiblemente Changó fue uno de los que más hizo, porque en el sagrado orden de Ifá, Otrubumei, de las misiones fundamentales que le dio Olofin a Changó fue destruir la tierra. Changó tenía como misión fundamental en Otrubumei destruir la tierra. Sin embargo, interactuaron o intervinieron otro tipo de divinidades de orisas, como son Orun, como son Elá, como son otras divinidades de orisas, para que la destrucción de Changó no se llevara a cabo. ¿Entiendes? Entonces hay que tener mucho cuidado con los estereotipos estos banales de las divinidades y con el no estudio de realmente los trabajos importantes que hicieron todas estas divinidades en el plano de la tierra. Para empezar a hablar de Changó tenemos que irnos a Sobodun y Salaye. Siempre empiezo hablando de las divinidades con Sobodun y Salaye, porque el Odun y Salaye va a determinar el Odun donde bajó esa deidad a la tierra en un momento determinado. Entonces el Odun y Salaye Changó es Okanamei, independientemente de que hizo muchos trabajos grandes en Obaramei y hizo muchas cosas en Obaramei no es Sobodun y Salaye, y sí va a ser Okanamei su Odun y Salaye, ¿vale? Que fue donde Changó bajó a la tierra en Okanamei. Entonces, de los trabajos más importantes que nos dejó como legado Changó fueron el inangareo. Directamente lo trajo Changó de la tierra Inabarajausa para la tierra Tacua, para que Orun le realizara la adivinación para el inangareo en el sagrado orden de Ifá, Oturamei. ¿Vale? En Oturamei, Changó fue el que trajo esa ceremonia
a la tierra Tagua y Orú la hizo divinación y vio Oturamey. Entonces Changó nos dejó como legado todo lo que tiene que ver con el Inangarego, porque Changó fue el que adquirió el secreto del Inangarego en la tierra de Inabarajausa para traerlo a la tierra de Orúa. Y el por qué todos los religiosos hacemos Inangarego antes de comenzar el Itá, antes de comenzar los Itases, se lo debemos a Changó, que fue el que lo trajo, que fue el que en un momento determinado se manifestó y trajo eso como regalo del jefe o del rey del pueblo Inabarajausa. Y por eso nosotros le debemos a Changó el Inangarego. Nosotros hacemos Inangarego para comenzar los Itases gracias a este Orisa, gracias a Changó, que fue el que en un momento determinado fue capaz de traerlo y de adoptarlo en la tierra de Orúa. Entonces, señores, Inangarego hacemos todo. Inangarego hacemos todo, evidentemente, y todos en un momento determinado, cuando vamos a hacer cualquier tipo de Itá y Malé, nos referimos a este ceremonial. Y este ceremonial no intrínsecamente está Changó representado en el paño rojo, porque ahora muchas personas van a decir, no, pero Changó está representado en el paño rojo, por eso lo sabemos. No, el paño rojo significa otra cosa. Yo tengo un video explicando cada elemento del Inangarego, qué significa, y el paño rojo significa otra cosa y no significa que trajo Changó, pero evidentemente se lo debemos a Changó el Inangarego. ¿Qué más le debemos a Changó? A Changó le vamos a deber el tablero de Orúmila, quien le entrega el tablero a Orúmila en el sagrado donde Ifá y Sonche fue Changó, porque Changó era el dueño del tablero de Orúmila. Changó era el dueño del tablero de adivinación de Ifá. Y plantea el otro Miró Sonche porque Changó tenía dos personas que trabajaban con él, o dos divinidades que trabajaban con él, que no era más que Osain y el Eguá. Y ellos pensaron que como Changó no quería tener este tipo de responsabilidad, la responsabilidad iba a recaer en ellos. Cuando Changó lo que hizo fue mandar a buscar a Orúmila y entregarle el tablero de adivinación a Orúmila, porque Orúmila era un hombre centrado, era un hombre correcto y era un hombre que tenía cierta corrección en su conducta social ante la vida. Pero Orúmila tiene tablero gracias a que Changó fue el que se lo entregó. El primero que tuvo el tablero de Ifá fue Changó. Changó va a tener gran repercusión para mis hermanos babalawos, que saben a qué me voy a referir, para con Amonso y Amoro, porque en el sagrado orden de Ifá o Betuania Lara, Changó hizo lo que tenía que hacer con Amonso y Amoro para que hoy nosotros tuviéramos hecho Ifá. Si no, nosotros no tuviéramos la representación de Ifá en la tierra de la manera que hoy la tenemos. Eso también se lo debemos a Changó. Changó fue el que en un momento determinado dijo eso o dictaminó esta cuestión. Entonces, Changó va a revestir gran importancia en todos los procesos, tanto de la Ocha como de Ifá. Y Boruboya también tiene que ver con Changó, el camino ese. La división de la batalla de Orúmila, mis hermanos babalaos saben que estoy hablando, también se la debemos a Changó, que fue el que la partió. Pero también Changó en un momento determinado fue el que dividió esa batalla. Eso también se lo debemos a Changó. Pero en el sagrado en el sagrado donde Ifá Oturamey, también Changó puso un paraván, porque dice que los de arriba iban a donde estaban los de abajo y los de abajo iban a donde estaban los de arriba, y todo el mundo hacía lo que quería e iba y venía de manera indiscriminada, y Changó fue el que paró eso también. Changó fue el que paró la ida y venida del cielo, que es lo que dice Ifá. Señores míos, el oro mayobo que cantan todos los santeros para sacar al Iyabó del río, y cuando van a presentar al Iyabó, se lo debemos a Changó. Changó en Oturasá, en el sagrado Otum de Ifá Oturasá, fue el que manifestó por primera vez oro mayoco o Cuyaboe.
que es el camino donde en un momento determinado Changó se acostó en la tumba del rey y porque sus enemigos lo venían persiguiendo, y cuando Changó se levantó con toda la indumentaria del rey, la capa, el cetro y todas las cosas del rey, y salió cantando del cementerio Oro Mayoco, y el ejército de muertos se levantó y vinieron acompañando a Changó y fueron a donde estaba el rey, que estaba impuesto, y le dijeron, no, la presentación del Iyabó nace en Ordica, pero Oro Mayoco, el canto, es de ese camino. Y le dijeron al rey que por ahí venía Changó, pero que no, los vamos a matar a todos. Y dice, no, ya Changó viene con un ejército que está muerto, ya no se puede matar. El rey cogió miedo y Changó se coronó. El canto Oro Mayoco se lo debemos a Changó. La presentación del Iyabó no, la presentación del Iyabó está en el Sagrado Tundifá Ordica. ¿Me entiendes? Ifá sobre el aborto habla muchas cosas. Entonces, pero el canto Oro Mayoco se lo debemos a Changó en el Sagrado Tundifá o Turasá, y son cosas que hacemos diariamente. ¿Entiendes? Son cosas que hacemos diariamente, sin embargo no sabemos de dónde vienen o de dónde provienen, ni qué orillas intervinieron en que esto fuera así. Entonces hay muchas cosas que le debemos a Changó y no sabemos de dónde vienen, no sabemos ni para qué lo tenemos. ¿Qué más le debemos a Changó? A Changó le debemos Ilú Añá. Los Añá se le debemos a Changó en el Sagrado Tundifá o Tropo Meconguao. También se lo debemos a Changó. Y los otros días, cuando estuve haciendo el live de Añá, expliqué el camino, el por qué Changó, Osain y Obatalá vivían debajo del cedro, y el por qué Changó se rebeló ante la tiranía que tenía Osain. Y en un momento determinado se llevó el tambor para donde estaba Orúmila. Se robó el tambor para donde estaba Orúmila, y Orúmila dijo que había que buscarlos a Fopó, y Changó y Orúmila fueron los que hicieron en un momento determinado los sacrificios para que Ochún y Yemayá vinieran y se metieran los afobos dentro de la vagina para que después dieran nacimiento a esos afobos y se pudiera consagrar Ilú Añá. Y eso se lo debemos también. ¿Entienden? Eso también, Ilú Añá, los tambores esos que hoy suenan y que la gente, todo el mundo levanta Añá para darle a su santo, hoy se lo debemos a Changó, porque dice que Changó fue el que tiró el trueno para que se partieran los 3 gajos del cedro con que se iban a confeccionar los Añá, que cayeron encima de las pieles del venado que tenía estirada Obatalá para hacerse su atuendo, y cuando cayeron o escuchó la sonoridad, dijo que con eso iba a traer la alegría y que con eso iba a traer la Che, y por eso hizo los esbozos pertinentes para hacer la consagración de Ilú Añá. Por consiguiente, los Ilú Añá también se los debemos a Changó. Entonces, miren cuántas cosas de repercusión religiosa importante hizo Changó, y todo el mundo lo encasilla en que era un mulato alto bailarín vestido de blanco y rojo, que lo único que hacía era meterse con las mujeres y que no, nada más que le gustaba la fiesta. Y miren cuántas cosas de importancia estoy diciendo aquí que hizo este orisha. Changó es una de las divinidades más importantes, porque en el Sagrado Tundifá, Osamei, hablan los glóbulos rojos, y la sangre está comandada por el orisha Changó, y todo lo que tiene que ver con la formación de los parámetros de la sangre y la defensa del organismo tiene que ver con el orisha Changó, y el por qué la sangre roja tiene que ver con el orisha Changó. Y entonces estamos encasillando a Changó en tontería. ¿Entienden? Estamos encasillando a Changó en tontería. Pero aparte, para que las ceremonias sean reconocidas en la tierra, en la entrada de cada cuarto, sea de 8 o Ifá, tiene que haber un racimo de plátano con una tira roja, que eso está en el Sagrado Ordun de Ifá, Oche Vara, donde Changó tiene que reconocer que se está haciendo una consagración en la tierra. Pero aparte, las pinturas que hoy tenemos, que son blancas y rojas, las rojas se las debemos a Changó. Se la debemos a Changó porque era el pueblo que colindaba entre Changó y Obatalá, y Obatalá todo lo consagraba con Efún, y Changó todo lo consagraba
con Osun Naburu y llegaron a un acuerdo, y por eso todos los religiosos, todos lo pintamos de blanco y rojo. Todos lo pintamos de blanco y rojo. Y eso se lo debemos a Changó también. ¿Entiendes? Changó se hizo en olor de un Oturasa, se hizo Oba Egun, rey de los Egun, y es uno de los pocos orisas que es Oba Egun, porque los otros Oba Egun casi todos son Irumole, y Changó es uno de los pocos orisas que es Oba Egun. Por eso mucho, cuando vamos a encender la vela de Egun, hacemos un canto alegórico a Changó para encender la vela de Egun. Por eso a veces cuando hacemos parando para ripiar la ropa hay que hacer un canto alegórico a Changó, y por eso Changó está mencionado en el culto de Egun tantas veces, porque es uno de los pocos orisas que es Oba Egun, porque los demás es Oba Egun, como Orun, Osain, Olokun, son Irumole. Y Changó es Oba Egun, porque fue capaz en Oturasa de comandar un ejército de muertos. Por eso se hizo rey, y por eso es Oba Egun. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Changó fue descubierto en la Odúara, en el sagrado Odunifao Dibara, por Orichaoco, porque Changó se había retirado de la tierra y que lo descubrió fue Orichaoco. Pero si vamos a Osapara, vamos a ver el por qué Changó pactó con Acayú. Y Changó hizo una serie de pactos. Changó hizo una serie de pactos, y de ceremoniales religiosos importantes que hoy son legados dentro de nuestra religión. Los practicamos y no lo entendemos. Los practicamos y no sabemos de dónde viene, ni a qué oricha viene, ni a qué oricha atribuírselo. ¿Entiendes? Entonces, Changó, para muchos, es un negro que está fuerte, que es bonito, que está vestido de blanco y rojo y que lleva a la fiesta a bailar y a llevarse a las mujeres. Cuando no es así, cuando Changó tiene tremenda repercusión. Cuando Changó tiene tremenda repercusión dentro de nuestro culto, lo que no sabemos es diferenciarlo. No sabemos discernir la repercusión que tenemos, ni la repercusión que tiene este orisa, que es uno de los orisas más grandes del panteón yoruba, porque por algo se dice que Changó es el rey de nuestra religión. ¿Entiendes? Porque Changó siempre fue un rey, siempre fue un oní, siempre reinó en Oyo, y siempre hizo grandes trabajos en pro de la humanidad que no se le reconocieron nunca. Yo no veo a nadie reconocer los trabajos que hizo Changó y la dedicación que tuvo Changó para el proceso religioso y todas las cosas que sacrificó por el camino. Siempre oigo hablar de Changó como un hombre déspota, un chulo, un arrogante, un prepotente, cuando en realidad no era así. Cuando en realidad no era así. Changó tenía muchos defectos, pero tenía muchas virtudes. Tenía muchas virtudes y era un líder religiosamente y en la guerra. Changó era un líder, era un rey, era un guerrero incansable. Entonces esas cosas no se hablan. Siempre se habla de los defectos y de las negatividades que tiene, pero hablan de los defectos, de las negatividades, pero me voy a ir un poco más profundo, pero nadie habla de la parte negativa de Changó. Nadie habla de la parte negativa de Changó, que se llama Gerbioso en la tierra Lucumí. No me lo confundan con Gerbioso, que es Changó en la tierra Rará. No tiene nada que ver una cosa con otra. La negatividad en la tierra Lucumí de Changó se llamaba Gerbioso. Y era la parte que a la gente no le gustaba ver, porque cuando estaba poseído por la sombra de Gerbioso, Changó era un guerrero incansable que le gustaba alimentarse de la sangre de sus enemigos. Y por Hugo no confunda hasta eso. Y no paraba de matar gente y de echar candela por la boca. Entonces, hablamos de los defectos, pero la parte negativa, que al final había que refrescar a Changó y hacer ciertos esboces, ¿entiendes? Y hacer ciertos esboces en un momento determinado para que Changó viniera a la parte positiva de Changó y se empezara a llamar Changó, porque cuando se llamaba Gerbioso acababa con todo. Entonces nadie habla de estas partes.
Nadie habla de que Changó fue uno de los pocos orisas que le pudo dar la alegría a Olofin en el sagrado orden Opeché. Cuando Olofin estaba deprimido en Opeché y no tenía alegría, Changó fue el que le dio la alegría. Changó vino y le devolvió la alegría a Olofin. ¿Entiendes? Entonces hay que tener tremendo cuidado con las cosas que hablamos, porque no sabemos de dónde están saliendo. No sabemos de dónde están saliendo. No sabemos ni por qué ni por cuánto lo hacemos. Y estamos encasillando siempre a los orisas. Por eso hice un live desmintiendo. Por eso hice un live desmintiendo una vez todo lo negativo que se habla de Ochun y todos los trabajos que compartió. Hice un live parecido a este con Ochun. Porque está bueno ya de encasillar en estereotipos a los orisas, cuando en realidad los orisas hicieron más de lo que debían haber hecho. ¿Me entiendes?